en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y lo volvemos a leer entonces. Dice la escritura, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gracias. Quisiera entonces por unos momentos que meditáramos en la fidelidad de Dios para con nosotros y solamente decirles que la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento y no depende también de nuestra fidelidad o infidelidad. No depende de la incredulidad de los seres humanos, porque la fidelidad es una perfección de Dios, un atributo de Dios, si así usted lo quiere nombrar. Y Dios es un Dios fiel, dice ahí, Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Ahora, la fidelidad de Dios normalmente viene acompañada de su verdad, pero también viene acompañada de su misericordia. Y vamos a tratar de explicar un poquito de esto ahora. Pero cuando uno piensa en la fidelidad de Dios, uno comienza a pensar entonces en la forma como Él a través de las circunstancias no cambia. Y eso es algo también que tiene que ver con la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Así como Él es inmutable y no cambia, su fidelidad tampoco cambia. Y su fidelidad, leemos en los Salmos, que es eterna. Entonces, al pensar en la fidelidad de Dios, obviamente tenemos que pensar en esa perfección de Dios. Y estamos hoy, última reunión del año, ¿cierto? Al menos del domingo. Y yo no sé ustedes, pero la fidelidad de Dios es algo que uno normalmente no está como exaltando de Dios, ¿cierto? Y uno piensa que es que cada día que pasa es porque nosotros merecemos vivir ese día. Que cada día que Dios nos provee de diferentes cosas en nuestro diario vivir, usted y yo no estamos exaltando la fidelidad de Dios, no solamente para con nosotros, pero la fidelidad de Dios no solamente se ve para con los creyentes, pero también se ve para con los inconversos. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Alguien puede, siendo inconverso, eh, tal vez disfrutar de algo de la fidelidad de Dios? Y yo les digo, sí. Y usted piense solamente pues, en el aire que respiramos, en el sol, en la lluvia, en la vida, eh, vida física en ese sentido que nosotros disfrutamos. Eso es parte de la fidelidad de Dios y eso muchas veces nosotros no lo contemplamos, pero yo les decía ahora que la fidelidad de Dios no tiene que ver con el buen o mal comportamiento de los creyentes o de los seres humanos.
porque Dios sigue siendo fiel. Y quisiera solamente entonces contemplar tres aspectos de la fidelidad de Dios en este tiempo que tenemos por delante. Y entonces quiero que leamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 11. Y uno de los aspectos de la fidelidad de Dios tiene que ver entonces con su palabra. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y para mí esto es algo precioso. Note los contrastes que hay en ese versículo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero dice, si le negaremos, Él también nos negará. Ahora, si fuéramos infieles, Él también será infiel. No, cierto que no dice la escritura así. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y eso es algo muy precioso, eso es algo muy bonito. Ahora, simplemente quiero leer un versículo en Romanos y no pierdan de vista ese versículo en Timoteo, pero simplemente quiero leer este versículo para decir algo pequeñito. Y es mejor que la palabra de Dios hable. Pero Romanos capítulo 3 y um, versículo 6. Bueno, desde el 5. Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Tenga en mente ese versículo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos y está hablando de los judíos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Recuerdan que ahora les dije que la fidelidad de Dios no depende de la incredulidad de los hombres ni de la infidelidad de los creyentes. Leímos en Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿vamos a ser infieles porque Dios permanece fiel? Pues claro que no, ¿cierto? Pero cuando hemos sido infieles, que hemos fallado, Él permanece fiel. Cuando no hemos caminado como debemos caminar, Él ha permanecido fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas y fiel a su perdón. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, 10 tal vez, que si confesáramos, pues si confesamos nuestros pecados, Él es que
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Entonces, esto es precioso porque es que cuando yo estaba pensando un poquitico en la fidelidad de Dios para conmigo, especialmente durante este año que está terminando, yo creo que yo debo delante de Él postrarme antes que este día termine y alabarlo por su gran fidelidad para mi vida, su gran fidelidad para conmigo. Ahora, dice en Timoteo, palabra fiel es esta. Primera Timoteo 1:15 también dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y él podía decir de los cuales yo soy el primero. Y aquí hay algo especial entonces. Dios es fiel en cuanto a su palabra y él ha dicho que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y así es porque Dios es fiel. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios, Él es fiel a su palabra. Y si Él ha dicho que puede salvar al que por la fe va contrito y humillado a los pies del Señor Jesucristo, Él lo hará. Él lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra. Y Él puede perdonar a todo aquel que acude entendiendo su necesidad de salvación. Ahora, Dios es fiel en cuanto a su palabra, en cuanto a la salvación, claro que sí, pero también es fiel en cuanto a su palabra en lo que tiene que ver con la condenación, porque él también dijo que el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces son dos caras de la moneda que muestran la fidelidad de Dios con respecto a su palabra. Él no quiere que ningún hombre se pierda, él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero también ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, por aquel varón, es decir, el Señor Jesucristo, a quien él mismo designó, mostrándole a todos, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Y usted verá que parte de la fidelidad de Dios quiere disfrutar, porque Dios es fiel en cuanto a lo que ha dicho en su palabra y es muy claro. Y con Dios no hay términos medios, no hay colores grises en ese sentido. Él dice, bueno, o usted es salvado y está en Cristo, o es perdido y está sin Cristo. Y no hay absolutamente nada más que decir. Ahora, acá alguno podrá decir, no, es que esto es muy duro. No, esto es muy difícil la vida que me tocó vivir. Pues para usted es duro, para usted es difícil. Para usted tal vez es imposible la situación por la cual está pasando, pero para Dios no. Para Él todas las cosas son posibles. Simplemente quería mencionar esto en cuanto a la fidelidad de Dios, en cuanto a su palabra. Pero Dios también es fiel en cuanto a sus promesas, que tiene que ver con los creyentes. Y Hebreos capítulo 10 y versículo 23, pero leámoslo desde el 21. Hebreos 10:21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y este pasaje es muy precioso, es muy hermoso, porque fiel es
el que prometió. Y Él es fiel a sus promesas. Y Él no va a faltar a ninguna de ellas. Y lo que Él ha prometido en su palabra para sus redimidos, Él lo ha cumplido y ciertamente lo cumplirá. Y es muy precioso ver la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Y usted puede buscar, si quiere, las promesas de Dios a través de las escrituras, pero quienes hablan personalmente nunca ha estudiado las promesas de Dios, pero Él es fiel. Fiel es el que prometió. Él dijo que nos salvaría si creíamos en Él y nos salvó. Él prometió mandar a su Santo Espíritu después que Él se fuera y lo envió. Él prometió que iba a capacitar a sus hijos, a sus redimidos, a los creyentes. Básicamente, Él prometió que nos iba a dar dones espirituales y Él nos los ha dado. Él prometió también que pronto viene y ciertamente Él viene. Porque hermanos, hermanas, fiel es el que prometió. Y a pesar de las duras situaciones que nos puedan llegar a acontecer en nuestra vida, y a pesar de las circunstancias difíciles que podamos llegar a pasar, podemos estar seguros y confiados en la fidelidad de quien nos prometió. Podemos estar seguros en la fidelidad de sus promesas, porque Él no va a faltar a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios veraz. Tal vez usted lleva orando mucho tiempo por su esposo para que sea salvo o salva. Lleva orando mucho tiempo por sus hijos para que fueran salvos o salvas. Y tal vez algunos vean algo de la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Ah, yo pienso en este versículo que está ahí atrás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y uno podría pensar, obviamente, en el contexto que eso fue dicho a este carcelero y que eso se cumplió en ese carcelero cuando Pablo y Sila le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y él y su casa fueron salvos. Pero yo creo que parte de eso también es para nosotros hoy en día, que creemos en el Señor Jesucristo y que un día veremos nuestros seres amados siendo alcanzados por la gracia de Dios, siendo salvados. Dios es fiel a sus promesas, fiel es el que prometió. Y yo sé que creyentes a veces se aferran a promesas que hay en la palabra de Dios y las ven cumplidas. Y son motivos para adorar aún más a Dios por su gran fidelidad. Muchas veces cantamos de la fidelidad de Dios y decimos, oh, qué fidelidad. Y podemos decir lo mismo hoy en día, oh, qué fidelidad la de nuestro Dios, la de nuestro Señor, hermanos, hermanas, fiel es el que prometió. Él es fiel no solamente a sus palabras, pero también a las promesas que hay en su palabra. Y yo no sé ustedes, pero para mí esto es precioso. Ah, muchos soles han pasado por nosotros. Hay un solo sol, pero es una forma de decirlo. Muchas lunas también. Muchas nubes han pasado por encima de nosotros durante estos más de 360 días, ya casi que, bueno, 362, 3 días tal vez que han pasado. Estamos a pocos días de que este año termine. Y si uno puede hacer una retrospectiva de la vida, mirar hacia atrás en este año que ha pasado, uno puede ver mucho de la fidelidad de Dios obrando a favor nuestro. Cuando predicamos el Evangelio en Quebrada Negra y uno piensa, ¿será que viene alguien? ¿Será que no viene?
¿Cuántas sillas sacamos? ¿Será que sacamos tantas? Y hasta ahora, al menos una persona ha ido a escuchar la palabra de Dios. El viernes pasado estábamos ahí en medio de un aguacero muy bravo. Sebastián fue y se acercó ahí un ratico y después se fue. Y queda, bueno, este viernes no, pero de este viernes hace 8 días atrás. Él se fue y comenzó a caer un aguacero tremendo. Nos sentamos los tres ahí a cantar y a orar. Y en medio del aguacero llegó este muchacho Sebastián. Y uno dice, bueno, yo no sé ustedes, pero yo veo mucho de la fidelidad de Dios para con nosotros como creyentes que queremos predicar el Evangelio. Pero uno tiene que disponerse, aunque nuestra disposición o nuestro comportamiento no determina la fidelidad de Dios. Pero eso es una parte pequeña, esa bobada, pues para nosotros no es bobada, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, es increíble que en medio del aguacero alguien llegue a escuchar la palabra de Dios y que eh, su- eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que su palabra no vuelve a él vacía, que su palabra hace la obra para la cual él la envía. Y entonces, también con esto animar a los creyentes acá en esta mañana para que piensen en la fidelidad de nuestro buen Dios, en la fidelidad de nuestro Señor, en la fidelidad en cuanto a su palabra, la fidelidad en cuanto a sus promesas y también lo que les decía ahora entonces, su fidelidad en perdonar, en perdonar al creyente. Fiel para perdonar al incrédulo, claro que sí, pero fiel también para perdonar a los creyentes cuando hemos fallado, cuando hemos, a veces queremos disfrazarlo, ¿cierto? Dice, hemos errado, hemos fallado, nos hemos equivocado. La palabra es cuando hemos pecado. Ahí no dice la escritura en Primera de Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros errores, nuestros deslices, no dice nuestros pecados, porque así lo llama la palabra de Dios. Lamentablemente, como creyentes, nosotros muchas veces pecamos, muchas veces fallamos. Y la necesidad nuestra es de ir a Él y confesar nuestros pecados cuando hemos pecado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Venga, y usted dirá, pero es que pues yo no mato, yo no bebo, yo no violo, yo no fornico, yo no tantas cosas que hay, pero venga, en el diario vivir, cuántas rabias a veces se salen y se desbordan. Y cuántas veces tal vez con nuestras palabras herimos a otros y con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos y pecamos. Y en vez de ir a confesarlo, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, comenzamos a amontonar y a amontonar y a amontonar y a cubrir y a tapar nuestros pecados. La solución es fácil y es sencilla. Es confesar nuestros pecados. Y el hermano Arturo habló algo acerca de eso la otra vez. No tenemos que pedir perdón por los pecados porque nuestros pecados fueron perdonados, pero debemos confesar nuestros pecados cuando pecamos. La escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, hallará misericordia. Es así de sencillo. Pero si como creyentes queremos no confesar delante de nuestro Señor cuando hemos pecado y queremos vivir acumulando y acumulando pecados, seguramente nuestra vida espiritual no va a brillar. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Y entonces, ¿qué vamos a decir? No, pequemos
para que la fidelidad de Dios se aumente. Eso sería insensatez de parte nuestra. Porque, vuelvo y le repito, la fidelidad de Dios no está condicionada por nuestro actuar o por nuestro carácter. Lo dejo hasta ahí, solamente que piensen la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. Él quiere y puede perdonar, pero también no solamente es fiel para perdonar al pecador, pero también fiel para que el pecador sea condenado, si arrepentido no va a los pies del Señor Jesucristo.